Desde Extremadura son muchas las voces que piden aunar fuerzas, una de ellas la de Irene de Miguel. Irene, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. Como decimos, en menos de una hora se cierra ese plazo para que la militancia dé el visto bueno a esas negociaciones. A medianoche todo tiene que estar decidido. ¿Por qué ahora se ha decidido, valga la redundancia, preguntar a la militancia? ¿Qué opinas de la pregunta que se les ha trasladado? A ti también. Bueno, realmente en nuestros estatutos viene que tiene que ser refrendado por la militancia esa decisión, con lo cual era necesario hacer esa pregunta. Es verdad que Más Madrid la había hecho el día antes, creo que otra formación política, el CHA, también había votado el día antes, con lo cual creo que todos los partidos políticos estamos utilizando las herramientas de participación democrática, sinceramente, demasiado tarde, para poder hacer que la militancia participe y decida. En este caso, pues nosotras se ha planteado que se le dé el peso a la coordinadora, que realmente es la que está negociando ese pacto, ese acuerdo. Así que yo espero que hoy mismo, esta misma mañana, ya demos por cerradas las negociaciones, se notifique que se ha llegado a un acuerdo y empecemos ya a trabajar en lo que viene a ser pues, el programa y la campaña para demostrar que hay una alternativa a las políticas de retroceso y de austeridad y de recortes que plantea la derecha, ¿no? El señor Feijóo el otro día ya salió diciendo que lo primero que iba a hacer era cargarse un montón de leyes que han venido a ser conquistas sociales, y yo creo que ante eso hay que mostrar pues una alternativa clara y contundente, porque este país lo necesita. Acabamos de ver en pantalla el tuit que tú misma lanzaste ayer diciendo que habías votado sí a esa pregunta a la militancia. Te preguntaba si te parecía bien, sé el procedimiento que tenéis siempre en Podemos, en Unidas por Extremadura, si hay margen de maniobra. Por eso me incidía sobre todo porque a medianoche se tiene que haber dado por finalizada esa negociación hacia un lado o hacia otro. Tú en Canal Extremadura Radio el otro día con Pedro Fernández fuiste muy clara, el que no sume, que se aparte. ¿Lo sigues viendo tan claro que se va a producir esa convergencia? Estoy convencida que va a haber acuerdo, creo que es la única vía. Nosotras en Podemos siempre hemos demostrado mucha audacia y mucha generosidad. Lo hemos hecho estos 8 o 9 años de vida que tenemos, donde hemos sido capaces de aunar a distintas fuerzas políticas bajo las siglas, ¿no?, de Unidas Podemos. Y eso ha permitido que una fuerza política nueva, en menos de 8 años, entre a gobernar con ministerios fundamentales para mejorar la vida de la gente. Entonces yo creo que esa audacia y esa generosidad se van a seguir dando, no tengo ni la menor duda, y vamos a poder tener un acuerdo para que Sumar se presente a las elecciones con toda la pluralidad y para que Yolanda Díaz sea la primera mujer presidenta del Gobierno. ¿Cuál está siendo el problema, Irene? ¿Los nombres, los puestos, las listas? Bueno, a ver, que yo es que creo que en unas negociaciones, en todos los partidos, en todos, porque yo supongo que en el PSOE también habrán volado cuchillos, como se dice, para ver quién se pone primero, segundo, tercero, pues obviamente son negociaciones que no son bonitas, ¿no? Y entiendo que hay que conjugar muchas sensibilidades, pero yo creo que con generosidad, con respeto y con humildad vamos a llegar a un acuerdo seguro. ¿Por quién pediría el voto Irene de Miguel si finalmente no hay acuerdo? ¿Por Movimiento Sumar o por Podemos? Es que va a haber acuerdo. ¿No contemplas? No hay otra posibilidad. Va a haber acuerdo porque tenemos que estar a la altura del reto que tiene este país. Y nosotras tenemos que estar en el próximo gobierno y tenemos que estar en la esfera política, y eso se va a dar si vamos unidas. Esta semana lo hemos contado aquí, el Tribunal Supremo avala la rebaja de las penas derivadas de la ley del solo sí es sí, contradiciendo el criterio de la Fiscalía. De esta forma, el Alto Tribunal fija jurisprudencia para que los tribunales autonómicos unifiquen su forma de proceder. Irene, esta noticia y el hecho de que se plantee que uno de los vetos que está poniendo Sumar es que Irene Montero no esté en esas listas, ¿son dos noticias que se entienden mejor juntas? Pues obviamente la ley del sí solo es sí ha sido un ariete contra Irene Montero y contra el Ministerio de Igualdad desde el primer momento. Es una ley pionera, una ley que nos han dado la enhorabuena desde organismos internacionales por todo lo que suponía en poner el consentimiento en el centro
de las políticas y sobre todo de los juicios, ¿no? Que a una mujer ya no se la tuviera que preguntar si gritó mucho, si se resistió, sino simplemente si consintió. Y yo creo que era un paso adelante muy importante que, por desgracia, se ha dado marcha atrás porque el Partido Socialista pues ha decidido volver al Código Penal anterior, que sabemos que también ha causado mucho dolor. La interpretación de esta ley ha causado mucho dolor también en las víctimas y yo creo en el conjunto de la sociedad, que ha visto cómo personas que habían cometido violaciones, pues algunas se les rebajaba la pena o incluso eran liberadas. Y yo creo que nosotras tenemos que asumir los errores que hemos tenido en la ley, pero también que quiero decir claro que nunca las conquistas feministas han sido sencillas, nunca, y se han encontrado con las mayores reticencias y los mayores frenos por parte de todos los estamentos, con lo cual sabemos que poner el consentimiento en el centro, que no se ha logrado porque se ha dado marcha atrás, sigue siendo una deuda que tenemos pendiente con el movimiento feminista y con las mujeres de este país, que ninguna mujer tenga que decir que cuando la rodean 5 hombres en un portal ha gritado o ha tenido que resistirse, simplemente que tenga que demostrar que no consintió. Creo que es una deuda que seguimos teniendo y que tenemos con las mujeres. ¿Por qué crees que el Supremo avala esa rebaja de las penas? ¿Por ese freno que dices de los estamentos o por esos errores que podría haber en la ley? Pues mira, si te digo, no soy jurista, lo que sé es que no todos los jueces han rebajado las penas, y lo que sé es que la Fiscalía tenía otra doctrina, ¿no? La Fiscalía precisamente avalaba que no había, por el derecho transitorio, no era necesario rebajar las penas, porque se acogían al margen y se podían mantener las que ya había, con lo cual creo que no había unanimidad. Y bueno, pues el Tribunal Supremo, hemos visto también otras sentencias con las que tampoco estoy muy de acuerdo, pero respetamos lo que dice el Tribunal Supremo, aunque creo que no hay unanimidad tampoco en la judicatura con este tema. Y otras juristas, que además tienen una perspectiva de género, nos dicen que no era necesario hacerlo. Irene Montero es el nombre que más está sonando como uno de los posibles vetos que Sumar estaría poniendo a esas negociaciones para alcanzar un acuerdo. Ya a nivel personal, te pregunto, ¿has podido hablar con la ministra? ¿Cómo se encuentra? Porque entiendo que entre el varapalo a la ley del solo sí es sí y ahora que su nombre sea el que parece que entorpece esas negociaciones. Pues no he hablado con Irene y yo creo que no se puede, sería muy difícil construir un espacio político plural con vetos. Realmente creo que no hay lugar para vetos, que es que necesitamos estar todas a una, todas tenemos que estar en el mismo barco. No sé ahora mismo los detalles del acuerdo, voy a tener una reunión con la Ejecutiva dentro de un par de horas y creo que será ahí donde se expongan los detalles a los que ha llegado el equipo negociador y donde se votará, obviamente, de manera democrática si se acepta o no se acepta. Creo que no debe haber vetos, pero creo también que tenemos que aunar todos fuerzas y tenemos que tener muy claro cuál es el objetivo, y el objetivo es ilusionar a la gente con un proyecto político que es un proyecto de futuro, que va a conseguir muchas conquistas, que ya lo ha hecho durante estos 4 años y que tenemos que seguir aportando, porque creo que la política y la sociedad española ha cambiado mucho desde que Podemos llegó, gracias a Podemos, y que tenemos que seguir siendo una fuerza fundamental en el nuevo panorama político. Independientemente de ese acuerdo final al que se llegue, porque tú eres optimista, voy a hablar en tus términos también, ¿este ruido mediático está haciendo daño ya a esa posible unión entre Sumar y Podemos? Hombre, pues no es positivo, yo me lo hubiera ahorrado, sinceramente me lo hubiera ahorrado. Creo que si esto lo hubiéramos hecho con mucha anterioridad, hubiera sido mucho más fácil. Pero bueno, creo que también nos ha pillado con el pie cambiado el señor Sánchez, que es muy listo, y al final tenemos que jugar con los mimbres que tenemos, ¿no? Pero bueno, yo creo que hoy ya este capítulo se cierra y ahora lo que nos toca es ilusionar al votante, mostrarle que somos una fuerza política coherente, solvente y que somos necesaria, o sea, somos la única garantía para que este país avance, porque si la subida de las pensiones, la subida del salario mínimo interprofesional, las grandes conquistas que hemos tenido de impuestos a la banca, a las eléctricas, de tope del gas, es que tienen nombre y apellidos.
Es que eso ha sido nuestra fuerza, nuestro espacio político, que era Unidas Podemos, con lo cual tenemos que seguir empujando y tenemos que hacerlo con más fuerza. No podemos ser una fuerza subalterna, tenemos que ser la fuerza. Yolanda Díaz tiene que ser la presidenta. Nombres de la candidatura por Extremadura, si se produce esa unión o no, no sé si eso variaría las personas que encabezarían por la provincia de Cáceres y por la de Badajoz. Bueno, pues déjame que eso lo presentemos la semana que viene, que yo creo que se merece, ¿no? Merecen ser ellos y ellas las que... No voy a ser yo quien desvele. Vale, pero sí que influye para esos nombres el hecho de que vayan o no vayan juntos, o como no contemplas otro escenario... Que es que no hay otro escenario, vale, o sea, pues, es que vamos a ir unidas. Pues Irene, te voy a preguntar, si en ese escenario, ¿qué supondría? ¿Se daría la vuelta a las encuestas que hablan que PP y Vox conseguirían mayoría absoluta para gobernar y estar en Moncloa? Si Sumar y Podemos van juntas, ¿se daría la vuelta? ¿Se revertirían esos datos? Yo estoy convencida que sí, que si vamos unidas vamos a tener mucha más fuerza. Nosotras lo hemos demostrado aquí en Extremadura, llevamos 4 años demostrando que la unidad supone fortaleza y supone construir espacios políticos solventes y coherentes. Y es que no veo otra alternativa cuando nos unen tantas cosas. O sea, es que si tenemos un programa casi al 100%, no podemos ir separados. No tiene sentido y sobre todo es que nadie lo entendería. Los votantes, los primeros, no lo entenderían. Y yo creo que el voto útil en estas elecciones es el voto al espacio político que va a representar la plataforma Sumar. Ese es el verdadero voto útil si queremos que este país avance en justicia social, en reequilibrio de la riqueza y en un modelo productivo que genere oportunidades para todo el mundo, no solo para los privilegiados, que es las políticas que hace el Partido Popular, y el recorte en derechos sociales y en derechos para las minorías que supone la entrada de Vox. Irene y Miguel, pues estaremos muy pendientes a esa reunión que dices que tienes en un par de horas y a ver qué pasa. Muchísimas gracias. Noelia, un abrazo. Un abrazo, gracias por acompañarnos.